El secreto de la propagación. Entender qué necesita una rama para nacer de nuevo. En el universo vegetal, nada ocurre por azar. Cada brote, cada raíz, cada hoja nueva responde a una secuencia de procesos bioquímicos que la naturaleza ha afinado durante millones de años. Comprender por qué una rama puede transformarse en una nueva planta no es simplemente un acto de jardinería, es un encuentro con la inteligencia viva de la biología. Cuando alguien dice, haz esto y cualquier rama echará raíces, en realidad está hablando de la capacidad de manipular, con delicadeza, el entorno fisiológico de una planta para activar un mensaje antiguo, el de reproducirse. La fisiología detrás del milagro. Una rama recién cortada no tiene raíces porque ha sido separada de su fuente de energía, el sistema vascular que transportaba agua, minerales y azúcares. Pero esa pérdida no implica una muerte inmediata. La célula vegetal, al contrario, entra en un modo de supervivencia. Cuando el corte ocurre, las células en la zona herida activan una respuesta llamada desdiferenciación celular. En lugar de morir, algunas células olvidan lo que eran, por ejemplo, parte de un tallo, y recuperan su capacidad de convertirse en cualquier tipo de célula vegetal. Este proceso es la base de la regeneración. El secreto está en lograr que esas células desdiferenciadas se conviertan en raíces. Para eso, la rama necesita 3 condiciones clave: humedad constante, oxígeno disponible y un estímulo hormonal adecuado. Las hormonas del enraizamiento. Toda planta produce sus propias hormonas, llamadas fitohormonas. La que controla la formación de raíces es la auxina. En condiciones naturales, las auxinas se concentran en los brotes jóvenes y en las puntas de los tallos, controlando el crecimiento hacia la luz y la gravedad. Cuando una rama es cortada, el flujo natural de auxina se interrumpe. Por eso, los métodos caseros para acelerar el enraizamiento buscan restaurar o amplificar esa señal. El uso de miel, canela, lentejas germinadas, corteza de sauce o incluso azúcar no es magia. Todos estos materiales estimulan, protegen o complementan la función de las auxinas. La miel, por su carácter antiséptico, evita infecciones y mantiene la humedad. La canela reduce la presencia de hongos, permitiendo que las células respiren. El agua de lentejas contiene compuestos naturales similares a las hormonas de crecimiento. El azúcar provee una fuente inmediata de energía celular, mientras la rama reorganiza su estructura. El equilibrio entre estos factores es lo que permite que una simple rama crea que aún está conectada al árbol y comience a producir raíces. El papel invisible del azúcar. Muchos jardineros lo mencionan sin entender su razón profunda. El azúcar no cura la planta, pero sostiene su metabolismo durante el proceso más crítico, la formación de raíces nuevas. En condiciones normales, las raíces absorben los nutrientes necesarios para producir energía mediante la fotosíntesis. Cuando no hay raíces, la planta no puede absorber. Por tanto, necesita un suministro externo que sustituya ese flujo perdido. Aplicar una mezcla de azúcar diluida en agua en la base de una rama recién cortada funciona porque las células pueden absorber esa glucosa a través del xilema y el floema aún activos. No es un fertilizante, sino un suero de emergencia vegetal. Sin embargo, el azúcar no actúa solo. Si hay exceso de humedad sin ventilación, proliferan bacterias y hongos. Por eso, combinar el azúcar con elementos antifúngicos naturales, como la canela o la miel, crea un equilibrio ideal: energía más protección. La temperatura, la luz y el tiempo. El tiempo que tarda una rama en enraizar no depende solo del método, sino del microclima. Las raíces se forman más rápido cuando la temperatura ronda los 20 grados, el aire es húmedo y la luz es indirecta. El error común es exponer el esqueje al sol directo o al viento seco. En esos casos, el tejido pierde agua más rápido de lo que puede reponerla, y el proceso se detiene. La luz es importante, pero no por la fotosíntesis inmediata, sino porque regula la producción hormonal.
Una luz suave mantiene activas las auxinas sin sobrecalentar el tejido. ¿Por qué algunas ramas se enraizan y otras no? Cada especie tiene un umbral distinto de sensibilidad hormonal. Algunas, como el romero o el olivo, requieren una señal intensa y sostenida para activar raíces. Otras, como el poto o la menta, casi parecen diseñadas para clonarse. La estructura del tallo, la edad del tejido y la época del año influyen directamente. Una rama demasiado vieja tiene células lignificadas, más duras, menos flexibles, que responden con lentitud. En cambio, los brotes semimaduros poseen una proporción perfecta entre vigor y plasticidad celular. Comprender esto evita frustraciones. No todas las ramas fallan por falta de suerte, sino por un desequilibrio entre biología y entorno. La importancia del ambiente microbiano. Bajo la superficie, el éxito del enraizamiento depende también del mundo invisible, los microorganismos del sustrato. Las bacterias y hongos beneficiosos, como los micorrízicos, ayudan a las raíces recién formadas a absorber nutrientes y protegerse de infecciones. Si se usa un medio estéril o químicamente tratado, la rama puede generar raíces, pero sin aliados biológicos, lo que las hace frágiles y propensas a enfermar. Por eso, los métodos naturales, musgo húmedo, fibra de coco, compost maduro, ofrecen ventajas adicionales. Nutren y equilibran la ecología del esqueje. Conclusión. Enraizar una rama no es un acto mecánico, es una conversación con la vida. Significa comprender qué necesita la planta para recordar su propósito. Cada técnica, desde el uso de azúcar hasta la humedad controlada, no es un truco, sino una forma de reconstruir el equilibrio natural que la planta perdió al ser cortada. El verdadero secreto para que cualquier rama eche raíces en tiempo récord es comprender sus procesos internos y acompañarlos conscientemente. No se trata de imponer crecimiento, sino de facilitarlo. Solo cuando entendemos el porqué detrás del cómo, el enraizamiento deja de ser un misterio y se convierte en una alianza entre conocimiento y naturaleza. La alquimia del enraizamiento. Cómo crear el entorno perfecto para el nacimiento de nuevas raíces. Cuando hablamos de acelerar el enraizamiento, lo que en realidad estamos intentando es reproducir artificialmente las condiciones del suelo ideal, pero dentro de un espacio controlado, una botella, una maceta o un frasco. Comprender este entorno es crucial, porque las raíces no solo nacen, se forman siguiendo señales de humedad, oxígeno y temperatura que el entorno les transmite como un lenguaje. Una rama no echa raíces porque sí, sino porque percibe, a través de su epidermis y sus tejidos internos, que el ambiente le ofrece seguridad. Esa sensación biológica de seguridad se traduce en una señal hormonal que activa la producción de raíces. En otras palabras, una rama solo se arriesga a enraizar cuando el entorno le promete estabilidad. Humedad. El elemento que despierta la vida. El primer lenguaje que una planta reconoce es la humedad. En condiciones naturales, una semilla germina solo cuando el suelo tiene la cantidad exacta de agua, ni demasiada ni demasiado poca. Lo mismo ocurre con una rama que intenta generar raíces. Cuando la humedad es alta pero no estancada, las células de la base del tallo comienzan a dividirse con rapidez. Si en cambio el ambiente está demasiado seco, la planta prioriza su supervivencia antes que el crecimiento, cerrando los estomas y reduciendo el metabolismo. Por eso, el éxito de cualquier método casero, desde el uso de bolsas plásticas hasta sistemas de niebla, radica en mantener un microclima con humedad relativa constante. Una atmósfera húmeda imita el abrazo del suelo, ese contacto protector que le dice a la planta, puedes crecer aquí. Oxígeno, el alimento invisible. El segundo factor esencial es el oxígeno. Muchos esquejes mueren no por falta de agua, sino por exceso de ella. El encharcamiento bloquea el acceso al aire y provoca asfixia celular. En el suelo
los espacios de aire entre las partículas son tan importantes como el agua misma. Allí respiran las raíces. En un frasco o contenedor, ese equilibrio debe recrearse mediante materiales porosos y aireados: arena gruesa, perlita, vermiculita, fibra de coco o musgo sphagnum. El propósito no es mantener las raíces sumergidas, sino rodearlas de humedad y aire al mismo tiempo. Esa alternancia entre humedad y oxigenación estimula la formación de raíces más fuertes, gruesas y resistentes a enfermedades. Temperatura. La velocidad de la vida. Cada grado de temperatura modifica la velocidad del metabolismo vegetal. A unos 20 grados, las enzimas responsables de dividir células trabajan de forma óptima. Por debajo de 15, el metabolismo se ralentiza. Por encima de 25, se acelera tanto que agota las reservas antes de que las raíces se formen. La propagación exitosa ocurre cuando el calor es suave y constante. Es por eso que muchos jardineros usan tapetes térmicos o colocan los esquejes en lugares templados, lejos de corrientes frías. No es un simple truco, sino una forma de mantener la memoria térmica del suelo donde la vida comenzó. Luz, más que fotosíntesis. En esta etapa, la luz no se usa tanto para alimentar, sino para orientar. Las células vegetales responden a la dirección y la intensidad de la luz, ajustando su crecimiento. La luz suave y filtrada estimula el desarrollo equilibrado, mientras que la luz directa puede dañar los tejidos aún vulnerables. Un esqueje que recibe demasiada radiación evapora agua con rapidez y se deshidrata antes de formar raíces. En cambio, una iluminación indirecta mantiene el balance entre crecimiento y descanso, evitando el estrés lumínico. El mensaje que la planta recibe en ese entorno suave es claro: no hay peligro, puedes expandirte. Los microorganismos, los aliados silenciosos. El entorno perfecto no es estéril. Aunque la jardinería moderna teme a los microbios, la naturaleza los celebra. Bacterias, levaduras y hongos benéficos crean un ecosistema subterráneo que sostiene el nacimiento de las raíces. Estos organismos liberan compuestos que estimulan la división celular, mejoran la disponibilidad de nutrientes, protegen contra patógenos dañinos y generan un ambiente químicamente equilibrado. Por eso, el uso de compost maduro, micorrizas naturales o infusiones de humus líquido no solo nutre, sino que recrea el diálogo entre la raíz y el suelo. Sin ese diálogo, el enraizamiento puede ocurrir, pero será superficial y débil. El poder de los materiales orgánicos. En los métodos naturales de enraizamiento, los materiales no son meros soportes físicos, son sistemas vivos. El musgo sphagnum retiene hasta 20 veces su peso en agua y libera oxígeno lentamente. La fibra de coco aporta estructura y ventilación. El compost equilibrado libera ácidos húmicos que estimulan la actividad enzimática de las células radiculares. Cada material contribuye a una función: mantener húmedo, aireado y nutrido el espacio donde la rama comenzará su nueva vida. De hecho, el éxito no depende del material más caro, sino del que mejor reproduzca la respiración del suelo. Un suelo vivo no es aquel con más nutrientes, sino con más intercambio. Los detalles invisibles: pH, sales y electricidad. A veces, el enraizamiento falla sin causa aparente, pero detrás de ese fracaso se esconde la química. El pH ideal para la formación de raíces ronda la neutralidad. Un medio demasiado ácido o alcalino altera la absorción de minerales y desactiva las enzimas necesarias para la división celular. Del mismo modo, un exceso de sales, producto de fertilizantes o aguas duras, puede quemar los tejidos sensibles. El esqueje no tiene aún defensas, por lo que cualquier desequilibrio eléctrico en el sustrato interrumpe el flujo hormonal. La pureza del agua, entonces, se convierte en un factor silencioso. El uso de agua reposada, de lluvia o filtrada reduce el estrés químico y acelera el proceso biológico. El elemento humano. Paciencia y observación. En toda técnica de propagación,
La paciencia es un ingrediente invisible pero determinante. Cada día que pasa, la planta reestructura su identidad. No se trata de un proceso lineal. Hay pausas, retrocesos, adaptaciones. El jardinero que observa, que ajusta la humedad, que ventila y espera, se convierte en parte activa del proceso. No acelera la naturaleza, la acompaña. El éxito del enraizamiento en tiempo récord no se logra por manipulación forzada, sino por comprensión profunda. La rama responde a la calma, al equilibrio y a la constancia más que a cualquier mezcla milagrosa. Conclusión. Acelerar el enraizamiento es, en esencia, crear condiciones de armonía. No hay magia ni trucos ocultos. Hay ciencia, sensibilidad y respeto por el ritmo vital. La rama echa raíces cuando siente que puede hacerlo. Y el ser humano, al cuidar cada detalle, la humedad justa, el aire limpio, la luz suave, los microbios amigos, se convierte en el custodio de ese instante en que la vida decide continuar. El código secreto de las raíces. ¿Cómo activar la inteligencia natural de las plantas? Lograr que una rama eche raíces no es únicamente cuestión de manipular las condiciones externas. Lo esencial está en despertar los códigos internos de regeneración que toda planta guarda en su memoria celular. Cada tallo, cada nodo, cada corte, lleva consigo la información genética necesaria para reconstruirse. Lo que diferencia el éxito del fracaso es la capacidad del jardinero de activar esa inteligencia dormida. Y aquí reside el verdadero secreto. Las plantas no solo responden a la humedad, la luz o los nutrientes, sino también a las señales químicas y eléctricas que imitan las condiciones del crecimiento natural. La memoria celular de la vida vegetal. Cuando se corta una rama, millones de células entran en un estado de emergencia. La pérdida del flujo de savia es un mensaje de alarma. Pero las plantas, a diferencia de los animales, no poseen órganos centralizados. Su inteligencia es distribuida, y cada célula puede decidir cómo reaccionar. Las células más cercanas al corte reciben señales de auxinas y azúcares acumulados, y esas señales activan genes específicos responsables de la formación de raíces adventicias, es decir, raíces que surgen en lugares donde originalmente no existían. Es un mecanismo de supervivencia. Cuando la planta detecta daño o desconexión, interpreta que debe crear nuevas rutas de nutrición. Por eso, una simple rama puede convertirse en una planta completa. Electricidad y bioenergía. El impulso invisible. Aunque poco se mencione en la jardinería tradicional, las plantas poseen un sistema eléctrico que regula su crecimiento. Los potenciales eléctricos dentro de sus membranas celulares determinan el movimiento del agua, la activación de enzimas y la respuesta hormonal. Al cortar una rama, ese flujo eléctrico se interrumpe. Pero si el ambiente es húmedo, equilibrado y nutritivo, las cargas comienzan a redistribuirse. Las zonas donde se acumulan iones positivos, como calcio y potasio, se convierten en los nuevos centros de crecimiento. Esto explica por qué los baños en agua ligeramente mineralizada o infusiones de cáscaras de plátano pueden acelerar el proceso. Restablecen el equilibrio iónico, permitiendo que la bioelectricidad fluya nuevamente y active la regeneración. La vida, en su esencia más pura, es un fenómeno eléctrico. La química del enraizamiento casero. Las soluciones naturales que los jardineros usan, desde el agua de lentejas hasta el té de sauce, son ejemplos de cómo la biología puede traducirse en práctica cotidiana. El sauce contiene ácido salicílico, precursor de las hormonas de enraizamiento naturales. Las lentejas germinadas liberan enzimas que estimulan la mitosis celular. El ajo o la cebolla cruda, además de proteger contra hongos, emiten compuestos volátiles que activan defensas en los tejidos. El azúcar, como se explicó antes, no solo alimenta, sino que también equilibra la osmolaridad, impidiendo el colapso de las células jóvenes. El éxito proviene de la sinergia, cuando cada ingrediente cumple una función precisa dentro del sistema biológico de la rama. El momento exacto del corte. Enraizar una rama no depende solo del método, sino también del momento.
Durante las primeras horas del día, la savia fluye con mayor intensidad, cargada de nutrientes y hormonas. Cortar una rama en ese momento significa capturarla en su punto máximo de vitalidad. Además, los tejidos jóvenes, en crecimiento activo, poseen paredes celulares más flexibles y más susceptibles a la desdiferenciación. Esa plasticidad es lo que permite que las células se transformen en raíces en cuestión de días. El horario, la estación y la fase lunar son variables que muchos jardineros empíricos observan sin saber que detrás hay una base fisiológica. Los ritmos circadianos y gravitacionales también influyen en la presión de la savia y en la actividad hormonal. El arte de cortar bien. Un corte mal hecho puede arruinar la posibilidad de enraizar. La inclinación del corte, la limpieza de la herramienta y la forma del extremo determinan la capacidad de la planta de absorber agua y generar nuevas raíces. Un corte en diagonal aumenta la superficie de contacto y permite mayor captación de humedad. La herramienta debe estar esterilizada para evitar infecciones por hongos o bacterias. Es recomendable eliminar las hojas inferiores para reducir la transpiración y enfocar la energía en la base del tallo. Cortar una rama es, en realidad, un acto de precisión biológica. No se trata de amputar, sino de abrir la posibilidad de regenerar. El poder del silencio y la oscuridad. Durante los primeros días, el esqueje debe mantenerse en penumbra o luz muy tenue. Esto no solo evita la deshidratación, sino que reproduce las condiciones del subsuelo, donde las raíces naturalmente se desarrollan. En ese entorno oscuro, las células no gastan energía en producir clorofila, sino en organizar su estructura radicular. Cuando las raíces comienzan a emerger, la luz puede volver de manera gradual. El silencio, la calma y la oscuridad no son pasividad, son el escenario donde ocurre el milagro celular. Los señales de éxito. Una rama enraizada muestra primero una leve hinchazón en la base. Luego, pequeñas protuberancias blancas aparecen, indicio de la actividad celular. Cuando las raíces comienzan a asomarse, es el momento de trasladar el esqueje a un medio más aireado o a su maceta definitiva. El proceso completo, bajo condiciones ideales, puede demorar entre 1 y 3 semanas, pero la velocidad no es lo más importante. Lo esencial es la fortaleza del sistema radicular. Una raíz fuerte, aunque demore, será la base de una planta sana. La filosofía del enraizamiento. Detrás de toda esta técnica se esconde una lección mayor. Cada vez que ayudamos a una rama a echar raíces, estamos presenciando el principio fundamental de la naturaleza, la resiliencia. Una rama cortada no se rinde, reorganiza su biología, redirige su energía y decide vivir de nuevo. En ese gesto silencioso hay una enseñanza profunda para el ser humano. No importa cuántas veces se pierda el suelo conocido, siempre hay posibilidad de volver a crecer si las condiciones son propicias. El jardinero no es un creador, sino un facilitador. Entiende el ritmo del tiempo, respeta los procesos y acompaña. Acelerar el enraizamiento no significa forzar la naturaleza, sino alinearse con ella, comprender sus leyes y ofrecerle el entorno que necesita para florecer por voluntad propia. Conclusión final. El verdadero secreto para que cualquier rama eche raíces en tiempo récord no reside en una fórmula mágica, sino en la observación profunda del lenguaje de la vida. Las plantas responden a señales físicas, químicas, eléctricas y emocionales. Cuando logramos armonizarlas, cuando el entorno, el corte, la humedad, la energía y la paciencia coinciden, la vida responde con gratitud. Cada raíz nueva es una manifestación de equilibrio, la prueba de que la naturaleza, cuando se siente comprendida, siempre vuelve a crecer.